Hola, profes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos venimos a presentar el trabajo práctico, el voto, participación y representación. Para la realización de este trabajo nos vamos a llevar con el pizarrón y para adentrarnos en el tema primero tenemos que saber ¿Qué es el voto? qué es el voto, como es mi compañero. A continuación, mi compañero les va a dar una introducción de cómo y cuándo se moldearon los derechos a cómo los conocemos hoy en día. En Francia, en 1789, se inició una revolución francesa, en la cual los ciudadanos más pobres estaban indignados por su condición legislativa, de no tener derechos y de que existía una brecha tan grande entre los dos primeros estados, el clero y la nobleza. El tercero, la burguesía y bajos recursos estaban en el último puesto, siendo deshumanizados por los otros dos grupos. Entonces, dijimos que el voto es la manifestación de la voluntad, del parecer o de la opinión de cada una de las personas consultadas para aprobar o rechazar una medida, o en el caso de unas elecciones para elegir a un partido o a una persona. Pero ¿dónde está el problema para el clero y la nobleza? El problema para ellos era que nunca habían pagado el impuesto y esta situación lo requería. Entonces, tensionan a Luis XVI para que convoque a los estados generales y por su forma de voto ellos iban a ganar y el impuesto no se iba a aplicar. Pero ellos no se dieron por vencidos y reclamaron negándose a reunirse por separado y exigieron que se ampliara el número de representantes al doble. Además de exigir que se contabilizaran los votos de forma individual, más no estamental, ya que el tercer estado era más del 80% de la población francesa. Pero Agus, ¿qué es una constitución? Una constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político que surgió en un poder constituyente, que tiene el propósito de construir la separación de poderes definiendo y creando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que anteriormente estaban unidos o entremezclados. Define sus respectivos controles y equilibrios además de la ley. Tuvimos unos inconvenientes con el camarógrafo, entonces el compañero Agustín, adelante, tuvo que venir a sustituir. Acá está, desde allá atrás, y ahora vamos a seguir con la exposición. La situación que estaba viviendo Francia con el voto censitario ya se había dado unos años atrás, más específicamente en Gran Bretaña. Más o menos 30, 20 años atrás, durante la Revolución Industrial. ¿Y qué fue la Revolución Industrial? Fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica. Entre otras cuestiones, terminó creando, por así decirlo, un nuevo grupo social, los obreros o llamados comúnmente proletarios. ¿Por qué proletarios? Porque lo único que tenían eran sus hijos y su trabajo. Y prole viene de hijo. Proletarios. Muy bien, siguiendo, creó a los obreros o proletarios, que eran los empleados de los burgueses. Trabajaban en pésimas condiciones salubres, laborales, a cambio de un sueldo muy bajo. Sueldo magro. Caso contrario de los proletarios, estaban los burgueses. Que los burgueses se habían beneficiado por su duro trabajo. Vivían en grandes hogares con patios verdes, hermosos, y no se tenían que hacer problema por la economía de ellos. Para eso tenían a sus empleados que trabajaban en fábricas sin ventanas, con un riesgo exponencial de enfermedades de transmisión vía aérea terribles, aparte de exponerse de las toxinas que libera el carbón, usado para las máquinas que se implementaban en las fábricas. No se preocupaban por lo económico, no se preocupaban por su hogar, no tenían ninguna preocupación más allá de eso. Y las diferencias no solo lo encontrábamos en el contexto social, que uno vivía en una gran casa y el otro vivía en una casa que tenía una sola habitación para tener el baño, la cocina y todos los integrantes del hogar, que eran familias extensas, sino que las diferencias las encontramos también en lo político. Al estar presente el voto censitario, los obreros, debido a su escasez de dinero, no podían votar.
no tenían voz, no tenían forma de expresar lo que ellos querían. Igualmente estaban viviendo en un sistema monárquico parlamentario. Así que mucho para votar no tenían. Pero, de igual manera, no tenían los suficientes recursos, caso totalmente contrario al que vivían los burgueses. Que sí, además de tener el dinero suficiente para poder votar, tenían representantes en la Cámara de los Comunes. Entonces, es así como los obreros se unen y forman sindicatos para poder revertir su explotación y su situación lamentable. Recordemos que ellos trabajaban 16 horas diarias, no tenían nada de descanso y aparte, más que las 16 horas, eran cómo trabajan esas 16 horas. Pero bueno, logran reducir su jornada a 8 horas y se mejoran sus salarios. Y cumplen algunos de sus objetivos que, bueno, eran ellos. Esta situación la vemos algo similar si lo analizamos de la siguiente manera. Porque los sucesos no son los mismos, obvio, pero hay una similitud en cómo se desencadenan. Entonces, lo que yo planteo es que la similitud que hay en la Revolución Industrial y la Revolución Francesa no es por los hechos, sino en la forma en la que ocurren. Primero, encontramos que hay desconformidad de un grupo por su situación. En el caso de la Revolución Francesa, son los burgueses, el grupo disconforme, y la situación es el cómo se votaba en los estados generales. Que se votaba por estamentos, entonces siempre iban a ganar el clero y la nobleza porque compartían intereses. Se unen con un objetivo en común, se unen en la Asamblea Nacional con el objetivo de formar una constitución. Que luego, acá, para abajo, se cumple. Y pasó lo mismo en la Revolución Industrial. Hay un grupo disconforme que son los proletarios o los obreros con su situación, que era la explotación laboral, por ejemplo, de tantas cosas que estaban disconformes. Con un objetivo en común se unen, forman sindicatos con el objetivo de reducir su jornada laboral y mejorar sus condiciones. Y la cumplen, logrando reducir su jornada desde 16 horas que pasan a ser 8 y tener un mejor sueldo. Esa es la relación que yo encuentro entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ahora, mi compañero Agustín va a pasar a hablar de la situación que estaba viviendo en Francia a partir de 1793. Del sufragio universal y las ideas jacobinas. Estas ideas las presentaba un filósofo suizo, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau pensaba en una soberanía popular, donde el representante del pueblo era elegido por los ciudadanos, y este se comprometía a firmar un contrato moral donde él poseía un doble rol, el de redactar las leyes como soberano, pero cumplirlas como un súbdito. Y hoy en día, ¿podemos decir que las ideas de Rousseau sobre la soberanía triunfaron? Sí, podemos decir que sí, ya que en la mayor parte del mundo se utiliza la democracia como forma de gobierno, con diferentes sistemas políticos y económicos, pero al fin y al cabo es democracia. Sin embargo, hay excepciones como Corea del Norte y China, que se encuentran en una dictadura, los Países Bajos y España en una monarquía constitucional y Reino Unido en una monarquía parlamentaria. Y reafirmando nuestra respuesta a Rousseau, lo llaman el padre de la democracia. Bueno, después de este viaje por todo el mundo, ¿qué hay de Argentina? Bueno, vemos que Argentina en la actualidad es representativa porque lo gobiernan los representantes del pueblo. Es republicana debido a que los representantes son elegidos por el pueblo a través del sufragio y porque existe la división de poderes, además de adoptar una constitución escrita. Y por último, es federal porque los estados provinciales conservan su autonomía a pesar de estar reunidos por un gobierno común. En este caso, el gobierno nacional. Bueno, me parece que ya es momento de hablar un poco del sistema electoral, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, el sistema electoral es un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan a cabo las elecciones y los
referendos y cómo se determinan sus resultados. ¿Y sufrió cambios en la Argentina? Sí, sufrió cambios, sufrió 4 que podemos enumerar. La ley Sáenz Peña, el sufragio femenino, el voto a los 16 años. Y acá que fue la primera. Fue el tipo de voto. Antes solo podían votar las personas que eran terratenientes, porque se consideraban que eran las más instruidas para votar. Entonces este voto era el famoso voto censitario, que fue el que aceptó Europa en el siglo XVIII. ¿Me podrías dar una pequeña introducción de qué es la ley Sáenz Peña? Por supuesto. La ley Sáenz Peña, publicada en 1912, el 26 de marzo, en el Boletín Oficial de la República Argentina, que se establecía en la lista incompleta combinada con el secreto y la obligatoriedad del sufragio y el mercantilismo plurinominal. El nombre de esta ley se debe a su impulsor, el presidente Roque Sáenz. El sufragio femenino en Argentina fue implementada el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 de septiembre, estableciendo ese mismo día como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, además de reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Uno de ellos era el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales y estableció en ese país el sufragio universal. Fue aprovechada por primera vez durante el mandato de Juan Domingo Perón. Y por último, pero no menos importante, nos queda el voto a los 16. ¿Qué me puedes decir de ello? En la Argentina, el voto joven es la que permite a los jóvenes argentinos que puedan votar desde los 16 años sin ser aún de carácter obligatorio. Se aplica en todo el territorio del país para la elección de candidatos nacionales, presidente y vice. Para concluir con el trabajo práctico del voto, participación y presentación, ¿qué podemos decir? ¿Qué conclusión podemos tener con todo lo trabajado? Bueno, por lo tanto, con lo anteriormente dicho, podemos concluir que el voto es una forma de expresión de lo que cada individuo piensa. Por ejemplo, alguien te puede representar con sus ideales y propone plasmarlo en el entorno social para mejorar la realidad en la que vivimos, logrando mejorar el entorno donde vivimos. El voto es necesario para vivir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es necesario que vote toda la población y no un sector privilegiado. También se debe recalcar que es posible votar a partir de los